Hola a todos y bienvenidos a este video donde exploraremos tres conceptos fundamentales en programación, más específicamente estructura de datos. Los tipos de dato abstracto, o TAD en inglés, la recursividad y la interactividad. Primero definiremos cada uno de esos términos hablados, con detalles, y luego veremos ejemplos prácticos para comprender mucho mejor estos temas. Y al final conectaremos todos estos conceptos para ver cómo trabajan juntos. ¿Qué es los tipos de datos abstracto? Es una estructura de datos que se define en términos de las operaciones que se pueden realizar sobre él, sin especificar cómo se implementa internamente. Un TAD define un conjunto de valores y las operaciones que podemos realizar sobre esos valores, como añadir, quitar o acceder a ellos. Ejemplos comunes incluyendo las listas, pilas, colas y conjuntos. Para comprender mucho mejor este concepto, imagine que tienes una pila de platos sucios sin lavar. Cada vez que añades un plato sucio, lo colocas encima del otro. Cuando quitas un plato que lo quieres lavar, tomas el de arriba. Este comportamiento es conocido como LIFO, Last In, First Out, es decir, el último en entrar es el primero en salir. Para entender mejor el concepto, en pseudocódigo podemos crear una pila de platos, donde vamos a agregar nuestros platos, que son los objetos que vamos a crear. Ahora bien, a esa pila le queremos agregar los platos, como el ejemplo. Para eso vamos a usar la función agregar, es simple, donde cada vez que la pila utiliza esa función, va agregando los platos, se van acumulando. ¿Y cómo puedo quitar el último plato? Sencillamente imprimiendo el resultado utilizando la función quitar. ¿Qué va a quitar? El último plato. ¿Cómo lo podemos ver más sencillamente en otro lenguaje? Sencillamente con Python, en donde ¿qué va a cambiar? La sintaxis. Es la misma lógica, solo que cambia la sintaxis, donde agregar pasa convirtiéndose en append y en quitar se convierte en pop. Y nos va a imprimir la salida del segundo plato, es un decir. La recursividad es un principio de programación donde una función se llama a sí misma para resolver un problema más pequeño hasta llegar a un caso base que detiene las llamadas. Es una técnica que permite descomponer un problema complejo en subproblemas más simples. La clave de la recursividad es el caso base, es la condición que termina la recursión. Un ejemplo más claro de entender la recursividad es contar hacia atrás desde un número hasta el 0. Un ejemplo común de recursividad es contar hacia atrás. Imagina que quieres contar, no sé, desde el 5 hasta el 0. El proceso de contar puede dividirse en subproblemas más pequeños. Primero va a contar desde 4 hasta 0, luego desde 3 hasta el 0 y así sucesivamente hasta llegar al número 0. En pseudocódigo podemos entender que tenemos que agregar una función, en donde dentro de esa función va a tener una sentencia de un if. Los que no saben qué es un if es si se cumple el primero o el último. Es ya, si sucede esto. Si n va a valer 0, entonces se va a terminar todo este código para nada más imprimir el resultado. Si no es así, lo que va a hacer es seguir con la siguiente línea y va a llamarse a sí mismo. Va a contar con el número que hemos declarado, o sea, el 5, imaginemos que es el valor, y le va a restar 1 para llegar hasta el 0. Por ejemplo, 5 menos 1 es 4. Cuando pase otra vez con el 4, 4 menos 1 es 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 0. Así funciona la recursividad. En Python no es nada diferente, solo cambia la sintaxis, donde def es como se declara una función y aquí cambia el si y no, o el si no, donde aquí la sentencia del if es usando un if y un else, por si no saben cómo utilizar Python. Y donde la función se está llamando a sí misma, en donde al final tenemos que definir que el valor del 5 nos tiene que dar el resultado. Otro caso donde se puede usar mucho la recursividad, y es un ejemplo de matemáticos, es el factorial. El factorial de un número es n, o sea, lo podemos definir, donde detona como el símbolo de exclamación, n exclamación. Es el producto de todos los números enteros desde el 1 hasta el n. Por ejemplo, ¿cuánto es el factorial 5? Si lo desglosamos es 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
¿Cuánto da eso? 120. Usando la recursividad, podemos definir el factorial n como n.factorial, donde dentro de la función vamos a restarle cada vez que queramos realizar el factorial, donde su caso base de factorial va a ser 0, que sea igual a 1. En pseudocódigo, para que comprendan, la función se va a declarar como nuevamente el valor que queramos calcular. Si la sentencia es igual a 0, pues se va a regresar un valor 1. Aquí en el factorial no existe el 0, sería el 1. O si no, se va a llamar a sí mismo. Dando que lo que queremos hacer es saber cuánto es el factorial de 5. Ya sabemos que es 120. Pero la máquina no comprende eso. Entonces vamos a utilizar la función donde n equivale a 5. Y ya nos saldrá en la consola el valor de 120. Lo mismo pasa con Python. Python solo cambia la sintaxis. Si entiende mucho mejor el pseudocódigo, entenderá mucho mejor el cambio de las sintaxis dentro de cada uno de los lenguajes. Cada lenguaje es distinto, obviamente, por su sintaxis, pero es la misma lógica. El último caso, que es la interactividad, es la capacidad de un programa para recibir entradas de usuario, o sea, datos de entrada, y responder con datos de salida, o sea, salidas dinámicas, permitiendo una comunicación activa entre el usuario y el sistema. Esta característica es esencial para las aplicaciones donde esperan que el usuario interactúe de manera constante, como formularios o juegos o cualquier algoritmo que pida un dato. Para un ejemplo muy sencillo de comprender la interactividad es cuando yo te pido algo, un dato de entrada. En este caso podemos usar el mismo ejemplo del factorial, en donde yo quiero ahora escribir cualquier número que quiera calcular. En este caso va a ser un número entero, es un int. Ese dato te lo voy a pedir como algoritmo. Eso será un dato de entrada. Esa es la interactividad, que el algoritmo te esté ahora sí una comunicación entre el usuario y el sistema. En este caso yo te estoy pidiendo un número, o sea, cuál es el número que deseas calcular y que se va a transformar en un número entero. Ahora, para no utilizar la recursividad, o sea, utilizar la misma función, reemplazamos la sentencia del if con un for. El for es lo mismo que la sentencia de if, lo único que cambia es el tipo de estructura de un ciclo. Es decir, con el for lo que estamos haciendo es que en el rango comenzará del 1 y se va a sumar con n más 1, ya no se va a restar. Es decir, va aumentando hasta que termine el 5, que es el que estamos pidiendo. Esa es la única diferencia que es con la sentencia de if y en el for. La interactividad sería lo único que yo te estoy pidiendo es el número que voy a calcular, en este caso el 5, y ya te da el mismo resultado. Esa es la única diferencia que tiene la recursividad con la interactividad. Podemos decir que no estamos llamando a la misma función, sino estamos utilizando un ciclo interactivo. Y ya, eso es todo. Con esto hemos terminado los ejemplos. Si te gustó, regálame un like. Este es un ejemplo visto en Python. Ahora sí que no lo mostré mucho en pseudocódigo porque era lo mismo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.